Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este su programa Somos Grandes, a esta mentoría. Yo soy Lorena Jordan, me voy a presentar rápidamente. Tengo el gusto hoy de presentarles el tema de la fórmula del emprendedor. Yo soy licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y tengo dos maestrías, un MBA y una maestría en Comercio Electrónico y Marketing Digital. Y pues ya tengo un rato dedicándome a estos temas de modelos de negocios, de emprendimiento, marketing digital en diversas agencias, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y actualmente me desempeño como consultora en estos temas de estrategias digitales. Y también tengo un emprendimiento hermoso que se llama Dambo. Este emprendimiento, pues ya lo conocerán también más adelante. Me encanta llevar todo a la práctica, a la prueba, a la realidad. Y pues bueno, este emprendimiento maravilloso alrededor de los tambores, del cual soy cofundadora y CEO, pues me permite llevar todo esto aparte de ser coach facilitadora y conferencista. Pero bueno, no más de mí, porque este tema del día de hoy me apasiona verdaderamente y hoy les voy a contar por qué para mí es tan importante que como sociedad compartamos más y mejores prácticas para que los emprendimientos sean más exitosos. Entonces, pues acompáñenme estos próximos minutos, esta hora, para compartirles algunas de mis sugerencias, tanto en mi carrera como emprendedora también, así como vamos a esperar también sus preguntas. Aprovechen para hacernos esa duda que tienen, ya sea de una idea que tengan por emprender o de algún emprendimiento que ya tengan en marcha. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos de lleno a este tema, la fórmula del emprendimiento. Pues bueno, ustedes ya estarán pensando que realmente no existen tal cual, pues fórmulas que nos encantaría repetir, copiar y pegar y que eso nos garantizara el éxito. Sin embargo, por supuesto que la experiencia de la gente, de miles de emprendedores y empresarios, pues nos dejan un conocimiento que tenemos la obligación de aprovechar. Sobre todo porque, bueno, no sé si saben, pero a nivel mundial tenemos tasas impresionantemente altas del fracaso, desafortunadamente, de los emprendimientos. Según la revista Forbes, el 30% de los nuevos emprendimientos no sobreviven al primer año, el 50% no pasan del quinto año y para los 10 años solamente el 30% continúa vivo y vigente. Entonces, imagínense, esta es una de las principales razones por las cuales yo me he llevado esta causa en lo personal de minimizar estas tasas del fracaso, ¿no? Y sobre todo, pues espero que todos ustedes que tienen todo este ánimo, toda esta ilusión de tener una empresa, un negocio, un emprendimiento, pues no seamos parte de estos números. ¿Qué les parece? Bueno, pues hablando, esos fueron como términos a nivel global, a nivel general. Ya hablando de México, también tenemos datos muy interesantes con respecto a esto del fracaso. Tengo la fortuna de haber estudiado y compartido la licenciatura con una gran mexicana que es Leticia Gasca. Ella fundó, si no lo conocen, les recomiendo mucho por ahí buscarlo al ratito, el Instituto del Fracaso, sí, así como lo escuchan. Este instituto pues se dedica a estudiar y con diferentes asociaciones, entre ellas tal vez conozcan las famosas Fuck Up Nights, que son un movimiento mexicano, orgullosamente mexicano, que promueve la resignificación de lo que es el fracaso. Pues bueno, en este instituto ella también publicó un libro que está relacionado a este tema del fracaso de las empresas en México. Descubrieron que el 65% de las empresas en México declaró haber quebrado por no haber conseguido el ingreso que necesitaba para lograr la rentabilidad, para mantenerse, ¿no? Esa fue la principal causa que reportaron las personas entrevistadas. La segunda, que es una que me llama mucho la atención, es los indicadores. La gente decía que no tenía suficientes indicadores clave para tomar decisiones de negocio que le permitieran iterar o pivotear en este sentido, pues su emprendimiento. El 48% de los entrevistados dijo o mencionó esta como la segunda causa de quiebra, ¿no? Y la tercera, que es una que hoy voy a atender de manera muy particular, es no haber contado
con los procesos tanto de análisis como de investigación que les permitieran analizar el por qué sí o por qué no estaba funcionando el producto o el modelo de negocio. Y por último, reportaron que la falta de planificación y problemas en la ejecución en el día a día del manejo de sus negocios con un 25% es la cuarta causa de por qué fracasan los negocios en México. Me gustaría por ahí también empezar a escuchar si se identifican, si han tenido pues ya alguna de estas señales, ya sea en sus negocios o en negocios pasados, porque también algunos por acá ya somos repetidores, ¿no? Ya hemos tenido más de un negocio, más de un emprendimiento. Bueno, dicho esto y con este contexto que espero que a todos pues no solo les resuene, sino que les ocupe y les preocupe igual que a mí, que no caigamos en estas cifras. Ahora les quiero compartir 3 rápidos elementos que para mí van a ayudarnos a minimizar este índice de fracaso y que cualquier emprendimiento de cualquier tamaño puede aplicar. Vamos allá. Primer elemento. Para mí el emprendimiento es definitivamente una de las herramientas más importantes que tenemos en la humanidad y en la sociedad para autoconocernos. Sí, eso. ¿Por qué? Porque es un ejercicio, y los que ya son emprendedores no me dejarán mentir, en el cual nos obliga de manera constante a conocernos, a retarnos un poquito más, saber cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, qué es lo que verdaderamente podemos brindar a esta sociedad a través de nuestros emprendimientos. Entonces, la fórmula del emprendimiento, el primer y más importante valor que tenemos que considerar es la capacidad de autoconocernos a través de nuestros emprendimientos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues primero yo les quiero llevar a este ejercicio que conocí de este autor que tengo por acá, su libro. Es un autor ya bastante establecido, se llama Michael Gerber. Michael Gerber pues es muy reconocido en este tema de los negocios y el emprendimiento porque escribió un libro que se llama El mito del emprendedor, y alrededor de ese libro del mito del emprendedor pues ha sacado otros como este que tengo acá, que es la maestría del mito del emprendedor, entre varios. ¿Por qué los quiero invitar a este ejercicio de autoconocimiento planteado por este autor? Bueno, lo primero que tenemos que saber y aceptar y reconocer es qué tipo de emprendedores somos y qué tipo de emprendedores queremos ser. Porque, ojo, aquí no hay respuestas buenas ni malas. No es que un tipo de emprendedor sea mejor que el otro, no es que uno vaya a ganar más que el otro, sino es un proceso de autoconocimiento y sobre todo de congruencia con nosotros mismos. ¿Quiénes queremos ser a través de nuestros emprendimientos? Bueno, Michael Gerber dice que hay 3 tipos de emprendedores. Se los voy a platicar en este momento. El primer tipo a él le llamó el emprendedor técnico. El emprendedor técnico es aquel que le gusta ejecutar su razón del negocio, todo a lo que se dedica. El caso clásico aquí es, por ejemplo, la gente que se dedica a hornear, los pasteleros, por ejemplo, los músicos, también somos emprendedores técnicos porque ejecutamos la razón de existir del emprendimiento y nos gusta esa parte y es la parte en la que mejor nos desempeñamos, ¿no? Somos técnicos. Entonces, repito, por favor, importante con esto, querido público, no son buenos ni malos, ¿no? Solamente es un estilo, ¿no? Entonces, tenemos a los técnicos. ¿Cuál es el segundo tipo de emprendedor según este autor? Son los emprendedores administradores. El emprendedor administrador es ese que tiene facilidad para leer los números, para ver esos reportes, para analizar qué es más rentable. Este tipo de emprendedor no es en todos los casos, pero puede que le sea un poquito más indiferente el tipo de negocio. Por ejemplo, pueden tener de repente un negocio de restaurante, pero también algo administrativo, pero también algo de servicios. ¿Por qué? Porque este tipo de emprendedor se enfoca en la data, gestiona. Por eso se llama emprendedor administrador, ¿no? Entonces es para que se vayan ubicando y vayan
diciendo, como que ya sé de qué tipo de emprendedor soy, ¿no? Y el tercer tipo de emprendedor es el que se llama estratega. Un emprendedor estratega es ese típico amigo que conocemos que es el integrador, que toma todas las ideas, que es el más visionario, que es el más soñador y tiene la capacidad de hacer estos grandes planes, de hacer estos diagramas, pero no necesariamente le encanta la ejecución, ¿no? Llevar las cosas al día a día. Y bueno, para esto, por eso los invitaba a hacer ese ejercicio de reflexión dentro de estos tres grandes grupos de emprendedores, porque dependiendo de eso vamos a lograr la congruencia con nuestro emprendimiento y por lo tanto va a ser mucho más sencillo que nuestro emprendimiento no sea fácil y divertido, que es una parte esencial del éxito de los negocios. Este mismo autor, Michael Gerber, también nos habla del tipo de emprendimiento. Ahorita hablamos del tipo de emprendedor. En cuanto al tipo de emprendimiento, también tiene tres clasificaciones. Tenemos que entender qué queremos. Por ejemplo, el primer tipo de emprendimiento es el llamado autoempleo, ¿no? Este tipo de emprendimiento es muy común en profesiones como psicólogos, terapeutas, médicos, contadores, agentes de seguros, agentes inmobiliarios, ¿no? El autoempleo, igual que en el tipo emprendedor, no es bueno, no es malo, no es más rentable, sino que tiene que ver con qué queremos nosotros vivir en el día a día. Bueno, tenemos el autoempleo como primer tipo de emprendimiento. El segundo es el negocio. El negocio es aquel que ya es establecido, ya tiene una estructura, por ejemplo, un restaurante, una tienda. Eso caería en esta categoría del tipo de emprendimiento de negocio. Y por último tenemos la empresa. Aquí en la empresa ya es una estructura que tiene todas las áreas que conocemos de una empresa: finanzas, recursos humanos. Ojo, aquí no importa el tamaño, ni del autoempleo, ni del negocio, ni de la empresa, sino de la estructura y la dinámica en la que se gestiona uno u otro. Y para mí, pues sin este elemento ya empezamos con el pie izquierdo en esto de la fórmula del emprendedor y de evitar ese fracaso. ¿Por qué? Porque pasa mucho, y no les quiero mentir porque me ha tocado en algunos de mis queridos coaches que me vienen con proyectos y con emprendimientos que la verdad no son congruentes con sus personalidades y obviamente para el segundo año ya odian su emprendimiento, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir definitivamente primero qué tipo de emprendedores somos y segundo, qué tipo de emprendimiento queremos tener, porque esto nos va a ayudar a definir algo bien importante para el emprendedor, que es el estilo de vida. Muchos nos hemos comprado esta idea un poco cliché de que el emprendedor tiene que sufrir, que no tiene que dormir, que tiene que comer atún y gancitos los primeros 2 años. ¿A poco no? Pues no, esto es más un estilo de vida. Entonces, cuando hay una incongruencia entre el negocio que estás abriendo, la empresa que estás abriendo y el estilo de vida que tú anhelas, pues por supuesto que la creatividad va a bajar, los ánimos van a bajar, nos vamos a desesperar cuando esos números no reflejen lo que queremos. Entonces, primer elemento de mi fórmula para emprender: autoconocimiento. ¿De qué? Del estilo de vida que queremos tener y que queremos generar a través de nuestro emprendimiento y sabiendo qué tipo de emprendedor y qué tipo de emprendimiento quiero. Les repito que estamos aquí leyendo también sus preguntas. Aprovechen cualquier duda, algo en lo que yo no logre ser clara, por favor nos dicen, o si quieren compartirnos alguna experiencia también. Entonces, les dije que les iba a dar 3 elementos de este modelo de emprendimiento. Ya vimos el autoconocimiento. Ahora, segundo, igual de importante, la visión, ¿no? Este también cliché, ¿no? A veces que vemos en algunas empresas de la misión, la visión, los valores, la filosofía, pues bueno, sí sigue siendo muy importante porque recuerden estas frases, ¿no? De que si no sabemos a dónde vamos, pues cualquier rumbo es bueno. Entonces, tenemos que saber a dónde vamos y para eso lo más importante es tener un propósito que justamente se alinee con ese autoconocimiento y con aquello que nos motive y nos inspire en el día a día en la ejecución de nuestro emprendimiento.
Para la visión, aquí sí, el rey de los autores es mi querido Simon Sinek. Simon Sinek, les recomiendo muchísimo que se inviertan 15 minutitos en YouTube. Tiene una TED Talk, ya saben, estas pláticas de la empresa TED. De hecho, ya es una plática algo, digamos, antigua, ¿no? Ya un poco más de 10 años, pero a la fecha sigue estando en el top 3 de las pláticas más vistas en todo el mundo de esta plataforma de TED. ¿Por qué se hizo tan famosa esta plática de Simon Sinek titulada, igual que este libro, Start with Why o Empieza con el por qué? Bueno, Simon Sinek les voy a platicar muy rápidamente para que lo puedan ustedes también aplicar en todos sus emprendimientos. Pues él venía de trabajar muchos años también en agencias de publicidad y en diferentes medios, y él pues durante su trayectoria no se lograba explicar del todo por qué algunas campañas de sus clientes tenían mucho éxito y algunas pues se desempeñaban muy pobremente, ¿no? Hasta que empezó a analizar cientos y cientos de casos. Él es aparte un gran estudioso y se topó con ciertos libros y estudios más relacionados con la biología que con el marketing. ¿Qué tiene que ver la biología con esto del éxito de la publicidad? Pues bueno, él se dio cuenta y asoció que los anuncios que más éxito tenían eran aquellos que se comunicaban desde el por qué. Y les voy a explicar a qué se refiere. Porque esta forma de comunicarse desde el por qué reacciona a una parte de nuestro cerebro que no necesariamente se comunica con palabras, ¿no? Esta parte de nuestro cerebro también Simon Sinek lo divide, lo podrán buscar ahí en internet, en un diagrama que se llama el círculo dorado, el Golden Circle, ¿no? Este círculo dorado pues empieza en el centro con el por qué. La siguiente circunferencia es el cómo y la circunferencia exterior es el qué. Entonces él se dio cuenta que los anuncios que hablaban desde el centro, desde el por qué hacia el qué, tenían mucho mayor resonancia que aquellos que nos hablaban del qué. ¿Qué son los qués y los cómo y los por qués? Pues el por qué atiende a ese sueño, a esa visión. El cómo atiende a los procesos, qué hace este producto, qué hace este servicio, cómo lo hace. Y el qué, pues son las características, ¿no? 300 páginas, tal fórmula, los contenidos. Pues bueno, se dio cuenta que mucha de la publicidad se empeña en decirnos el qué. Cuánto pesa, cuánto tiene, qué fórmula y demás. Y pues eso es muy difícil que nuestro cerebro y sobre todo nuestro corazoncito empatice con esos productos, ¿no? Y él ocupa, tanto en la TED Talk como en este libro, un ejemplo que me encanta. Él decía que cuando le cayó así que el 20 de por qué funcionaba hablar desde la visión, desde el por qué, fue con el primer anuncio del iPod. El primer anuncio del iPod, seguramente muchos de nuestra audiencia son muy jóvenes y no lo recordarán, pero otros lo tenemos también algo vigente. No decía, porque ojo, en esa época ya había ciertos reproductores de MP3 en el mercado. Por ejemplo, Sony tenía un reproductor de MP3. Sin embargo, la publicidad de Sony decía cosas como la capacidad del dispositivo de almacenamiento, tantos megas, tanta capacidad. Incluso nos hablaba de este término que ahorita se nos hace muy común del MP3, pero en su momento, imagínense, veníamos de usar el Discman, incluso todavía alguno que otro cassette por ahí, pues nos hablaban de MP3 y no sabíamos ni de qué nos estaban vendiendo. Pues no, el iPod, ¿qué creen? Su publicidad decía una sola frase y una foto. No decía ni siquiera la palabra MP3 ni la capacidad del dispositivo, y esta frase era 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces, para Simon Sinek, ese fue el ejemplo más claro de hablar desde el por qué. Yo, ¿para qué quiero un reproductor de MP3? En cambio, si vengo de tener 20, 30, 50 canciones en un CD y me estás diciendo que en una cosa
muy pequeña y perfectamente bien diseñada, voy a poder traer 1000 canciones, claro, eso lo entiendo, ¿no? Ni siquiera me lo tienes que detallar. Bueno, pues, ¿qué es lo importante que quiero que se lleven de este segundo elemento de la fórmula para emprender? La necesidad imperante de definir ese por qué. Y para eso, pues ya los invito más adelante a que visiten tanto este autor como estas técnicas del círculo dorado, pero sobre todo siéntense con sus equipos, si tienen socios, si tienen compañeros, a definir y tener muy claro cuál es ese por qué. Aunque sean emprendedores, solos, autoempleados y demás, definan con mucha claridad ese por qué y van a ver cómo todo se va a ir asociando, se va a ir derivando desde ese por qué y va a tener mucha más solidez su emprendimiento. Bueno, entonces llevamos 2 de 3 elementos, el autoconocimiento y la visión. Para mí en este tercero nos vamos a llevar un par de minutitos más porque yo creo que la forma que tenemos los seres humanos de traducir esa creatividad que nos es innata en algo que produzca un valor para la sociedad a través de nuestro emprendimiento y es el modelo de negocio. Ese es el tercer elemento de esta fórmula para emprender, es un buen modelo de negocio. ¿Qué es en realidad un modelo de negocio? Pues bueno, una definición que a mí me gusta es la de que es la forma de captar y proveer valor a la sociedad a través de un emprendimiento, ¿no? Es esta forma, este elemento que nos permite de una forma replicable captar y proveer valor. ¿Qué es captar y proveer valor y por qué no dije dinero o recursos financieros, sino valor? Porque pues nosotros como emprendedores y como empresarios también pues tenemos y creamos estos negocios para proporcionar un valor que a su vez nuestros clientes perciban con ese valor agregado y por lo tanto nos regresen un valor que pues en muchos casos es un valor financiero, pero por supuesto que también tenemos aquí, estoy segura que allá atrás de esta cámara hay varios emprendedores sociales, algunos que se dedican a empresas o organizaciones sin fines de lucro y también son emprendimientos que captan y proporcionan valor. Entonces, es la definición más sencilla de un modelo de negocio, ¿no? Cómo creamos, entregamos y proporcionamos valor de una forma escalable y repetible a través de ¿qué? De nuestro propósito que se va a traducir en productos o servicios, ¿no? De hecho, un autor que se llama Ash Mayura dice que realmente el producto de una empresa es su modelo de negocio, no los productos que vende. ¿Por qué? Y ahorita les voy a presentar una de las técnicas que a mí más me gusta para definir nuestros modelos de negocio, pero ¿por qué el producto de una empresa es realmente su modelo de negocio y no el producto? Ustedes piensen en una empresa como, por ejemplo, no sé, Nespresso, ¿no? Realmente nosotros podríamos decir que su modelo de negocio es el café, pero la realidad es que si analizamos esta definición de cómo crea, capta y proporciona valor, pues realmente su modelo de negocio no es ese, es un modelo más tipo suscripción, ¿no? Porque nos vende estos aparatos, estas cafeteras que después dependen de estas cápsulas que a su vez generan de esta necesidad de querer o tener diferentes cápsulas para diferentes gustos y así se genera esa dinámica. Entonces, si se fijan, no es per se el producto, sino la forma en la que le entrega, ¿no? Entonces, yo coincido con estas definiciones y con esta percepción de que lo importante es cómo traducimos esa visión en un modelo de negocio rentable, replicable y escalable. Ahora, la primera forma que tenemos para analizar estos modelos de negocio, para mí me vino de una forma más clara cuando me topé con este otro libro hace unos cuantos años que se llama Generación de Modelos de Negocio o Business Model Generation de Alexander Osterwalder. Déjenme contarles rápidamente el chisme de cómo se generó este libro porque les va a hacer mucho sentido
por qué se los recomiendo y por qué sigue tan vigente a pesar de tener ya un par de años en el mercado. Bueno, Alexander Osterwalder se dedicaba, entre otras cosas, pues a ser un inversionista ángel y revisar cientos de planes de negocios de emprendedores, startups, etcétera. Y yo coincido con él porque él dijo que era una verdadera pesadilla estar revisando estos planes de negocio. No sé si a ustedes todavía les tocó, sobre todo en las universidades, los que estudiamos carreras como administración de empresas y demás, pues nos enseñaban a hacer unos verdaderos libros de planes de negocio que incluían secciones y secciones de mi plan de marketing, de qué es la marca, de las finanzas, etcétera. Bueno, ¿qué es el problema con esos planes de negocio y esos acercamientos? Punto número 1, toma demasiado tiempo construirlos, ¿no? En lo que hacemos ese plan de negocios, pues a veces ya el competidor ya sacó algo, ya nos ganaron la idea, ya nos desmotivamos, etcétera, ¿no? Toma mucho tiempo. Y luego, como dijo el autor, pues al inversionista o a los posibles socios, pues les cuesta la vida leer y entender esos planes de negocio, ¿no? Entonces, Alexander Osterwalder, cuando todavía esto ni siquiera era una moda, ni mucho menos, abrió un foro y abrió esta pregunta a literal todo el mundo de qué hacemos para facilitar la visualización y la comprensión de cómo una empresa genera y capta valor, y sobre todo para él era muy importante que fuera de una forma muy visual. Bueno, pues él puso esta pregunta en el internet, en un foro. Literal le contestaron cientos de personas de todo el mundo. Él en su instituto, que por cierto, si alguien está interesado, allá en internet lo pueden encontrar como Strategizer, ese es su instituto, y ahí pueden descargar todos sus materiales, sobre todo esto que vamos a ver ahorita, que fue el resultado de todo el análisis de las respuestas que le llegaron a este foro. ¿Qué salió de aquí? Y muchos ya lo van a conocer del público, el famosísimo Canvas Business Model. Canvas significa lienzo, entonces es literal un lienzo que identifica de forma de verdad muy visual. Terminando este en vivo, échense unos minutitos ahí en el internet, van a ver unos canvas preciosos, algunos con post-its, otros con dibujos, etcétera, en el que pues lo que el autor condensó fueron los elementos básicos de un modelo de negocio y cómo generan ese valor. Se los voy a platicar muy rápidamente. Bueno, el Canvas Business Model se divide en diferentes secciones. La primera que ustedes tienen que identificar es la del centro. La sección del centro se llama propuesta de valor. Ahí nosotros tenemos que identificar justamente ahora sí en qué se traduce esa visión en productos y servicios. Y si se fijan, otra vez esta palabra de valor, ¿no? Dice cuál es la propuesta de valor del emprendimiento. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos esta plática les dije que tengo el gusto de dirigir un emprendimiento que se llama Dambo? Pues bueno, voy a ocupar el ejemplo para decirles cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? Ahí lo que nosotros tenemos pues son diferentes tanto productos como servicios, que ojo, también esto es bien importante. Una empresa, un negocio puede ser híbrida, puede tener tanto una oferta de productos como de servicios. En nuestro caso, ¿qué iría en esa columna central de la propuesta de valor? Pues iría nuestra querida academia, que es un lugar de formación alrededor del tambor y de los ritmos afro-brasileiros a través de este llamado tambor carioca, donde formamos personas de todos los niveles, y ese sería una de nuestras propuestas de valor. Pero también tenemos, iría ahí abajito, también tenemos una parte en la cual formamos artistas profesionales, se están preparando siempre muy duro para salir a contrataciones, ¿no? A eventos, a diferentes situaciones en las que requieran este tipo de música tipo batucada. ¿Y qué creen? Habría otro ahí en mi propuesta de valor, que tenemos una oferta para empresas en la cual pues llevamos estos tambores a distintas dinámicas de equipos, de team building, también pues de diversión, de liderazgo a través del tambor.
Y todavía más tendríamos por ahí, por ejemplo, nuestra tienda o comercializadora, donde pueden encontrar estos tambores y todo el equipo que se requiere para tocarlos. Entonces, con este ejemplo, todos nosotros tenemos que primero identificar esa parte de nuestro modelo de negocio que es la propuesta de valor, cómo se traduce la visión de nuestro negocio en productos o servicios, ¿no? Espero estar siendo claro hasta aquí. Y la columna de la extrema derecha de este lienzo del Canvas Business Model se llama segmentos de cliente. Aquí entra lo que muchos conocen como la audiencia, el target, el buyer persona, etcétera, ¿no? Todas esas características de esa propuesta de valor, a quién le es relevante, a quién le es interesante, quién la quiere, quién la puede pagar, porque a veces que la queremos pero no la podemos pagar, ¿no? Ese segmento de clientes es muy importante que sea congruente con la propuesta de valor, ¿no? Una vez que tenemos estas dos columnas, tenemos que enlazarlas, tenemos que conectarlas. Y ahí vienen dos elementos de este lienzo que se llama la relación con el cliente y los canales, ¿no? Por eso les hacía tanto énfasis en que esta parte del modelo de negocio es realmente la que nos termina de aterrizar estos productos, cómo se los vamos a hacer llegar al cliente. Y tiene que ser, recuerden, no olvidemos, porque ahora ya nos emocionamos de la parte de los modelos y que sí, cuál es más rentable, pero no olvidemos que tiene que ser congruente con nosotros. Les voy a dar ejemplos de la relación con el cliente. En este mismo esquema, por ejemplo, la Academia Dambo, la relación con el cliente es por mensualidad, ¿no? La relación es por un pago de inscripción y luego tienen una mensualidad a cambio de esta formación. Ese es el tipo de relación que tenemos con ese producto y nuestro segmento de mercado. Sin embargo, la relación que tenemos con el producto de contrataciones es de una vez, es decir, se contrata, se paga, se liquida, se hace el evento, se cierra. Lo mismo con la comercializadora, lo mismo con los workshops empresariales. ¿Cuáles son las clásicas relaciones que vamos a ver ahí? Pues bueno, ahorita yo creo que la más rentable y la que vemos por casi todos lados, sobre todo en el internet, es el modelo de suscripción, ¿no? Aquí habría muchos ejemplos de esta relación con el cliente, de este tipo de modelo de negocio. Tenemos el modelo de negocio relacionado a la transaccionalidad, tenemos el punto de venta físico, tenemos el comercio electrónico, etc. Aquí va todo esto de la relación con el cliente. Y luego viene el canal. ¿Cómo le hago llegar estos productos o servicios? Otra vez, en el caso de Dambo, pues tenemos una sede física donde se dan las clases, pero también vamos a los lugares en los que nos hacen estas contrataciones, ¿no? Entonces, aquí en el canal, pues ustedes tienen que decidir esa entrega, ¿dónde se la doy? ¿Se la doy de manera virtual? ¿Se la doy de manera física? ¿En dónde? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Es a nivel ciudad, a nivel nacional, a nivel mundial? ¿Cómo es, no? Y hasta aquí, pues llevamos 4 de los elementos más importantes de tu modelo de negocio: la propuesta de valor, el segmento de cliente, la relación con el cliente y el canal. ¿Qué falta? Pues ahora sí que lo que está tras bambalinas. ¿Cómo ejecutamos esto? Pues lo ejecutamos con 3 elementos que en este lienzo se llaman socios clave. Importantísimo, ¿no? De hecho, es una de las preguntas que más me hacen. ¿Qué tan importante es las personas y la gente y los proveedores con los que me relaciono? Es vital. Si tú empiezas un negocio con personas que no comparten o no tienes una afinidad con valores, con la visión, con la estrategia que quieren ejecutar, incluso con todo esto que hablamos al principio del tipo de emprendimiento que quieren tener, pues vamos a estar en un problema otra vez de desalineación. Entonces, ¿cómo ejecutamos? Socios clave, ¿no? ¿Qué entra en socios clave? No es solamente con quién me asocio y hago una sociedad, ¿no? Valga la redundancia, sino también de quién depende que mi emprendimiento funcione. Aquí vamos a ver
A veces, por ejemplo, pues sí o sí, en el caso de Nespresso, dependen de la gente que produce el café. Entonces, no son parte de la empresa, pero son socios clave porque sin ellos no funciona el negocio o el modelo de la forma en la que se planteó. Aparte de los socios clave, tenemos actividades y recursos clave, ¿no? En actividades clave, aquí es bien importante que definan realmente cuáles son esas actividades que hacen que se sostenga el emprendimiento. Y ojo, aquí muchas veces cometemos el error y me mezclan temas como decirme los recursos humanos, la contabilidad, la parte legal. No, a menos que seas un despacho contable, un despacho legal, esas no son tus actividades clave, esas son actividades de soporte que tenemos todas las empresas que realizar. Tus actividades clave son aquellas que te permiten entregar ese porqué, ¿no? En el caso de Dambo, pues nuestras actividades claves son per se las clases, ¿no? ¿Quién imparte esas clases? Los entrenamientos, las piezas, las temas musicales, ¿no? Entonces, actividades clave y recursos clave. ¿No? Que ahí sí ya vienen cosas tangibles. Incluso, ojo con esto, algo bien importante que va en recursos clave es la marca. La marca, por ejemplo, el registro de la marca, todos estos temas que hacen que sin eso pues no podamos salir a cumplir nuestra promesa de venta. Bueno, pues ya llevamos aquí 7 de los 9 elementos de un modelo de negocio, recuerdo a el Canvas Business Model y autor Alexander Osterwalder. ¿Qué nos falta? Pues cómo generamos recursos y a dónde se nos van esos recursos. Nos falta cuál es la fuente de ingresos. Y ahí tenemos que definir todas las diferentes formas en las que van a ingresar estos recursos. Y vuelvo a lo mismo, no tiene que ser solamente financiero. Hay veces que entran recursos en forma de trabajo, de servicio, de actividades, no sé, de becarios, de tal vez algún financiamiento de gobierno, en fin. No piense nada más en ingresos financieros, sino en todo lo que se representa una fuente de ingresos de valor que permiten sostener a la empresa. Y por supuesto, pues tiene que tener su contraparte, que es la estructura de costos, ¿no? Cualquier buen modelo de negocio tiene que tener clara cuáles son sus fuentes de ingresos y cómo le vamos a asociar la estructura de costos a esas fuentes de ingreso. En mi experiencia, sobre todo los que estamos en la parte del autoempleo, caemos muchas veces en no asociarle todos los costos. Me ha pasado que tengo emprendedores queridos que se dedican, por ejemplo, a hornear, pero como hornean en su casa, pues no cobran la luz, no le meten ese costo, o como el horno pues es de parte de su propia infraestructura de casa, pues no están considerando el deterioro que va a tener ese material. Entonces, esto pasa mucho y entonces cuando hay que reparar ese horno, pues nos genera un pico que nunca contemplamos, nunca hicimos un apartado de la degradación de ese recurso, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro, sobre todo los que estamos en esquemas de negocios y de autoempleo, cuáles son los costos reales para entregar este producto o servicio. Porque aquí viene mi última recomendación para la fórmula de emprender. Si no tengo eso claro, no voy a tener rentabilidad. Absolutamente todos los emprendimientos, negocios y empresas en el planeta se generan para tener un margen, ¿no? Para ese valor que yo tengo, ponerle un sobreprecio y con este sobreprecio yo generar pues un bienestar a mis empleados, al emprendedor, a la sociedad y generar estos círculos virtuosos para los cuales se crean las empresas en general en el mundo. Si no existe ese margen, pues o no lo tenemos claro, no lo podemos ni perseguir ni mejorar. La rentabilidad es muy fácil, tiene una fórmula muy sencilla. La rentabilidad se mide de preferencia en porcentaje, ¿no? Es muy útil que nosotros sepamos cuál es el porcentaje de rentabilidad de nuestros negocios y la fórmula es esta: ingresos menos costos entre ingresos, ¿no? Si yo a todas mis fuentes de ingresos les quito los costos y los divido entre mis ingresos, esto puede ser mensual, trimestral o anual, que es lo más común, pues yo puedo tener ese
porcentaje, ese dato, ese indicador de si soy o no rentable. Pero ojo, no va a pasar si no me cuentan todos los costos que estén involucrados y sobre todo, ¿cuál es para mí el que más evita, evade y se come un emprendedor? Su propio sueldo. Muy pocos emprendedores desde el día uno contemplan un sueldo para el emprendedor y esto hace que cuando viene un externo, nos quieren comprar la empresa o queremos simplemente evaluarla. No es cierto, porque si nos quisiéramos reemplazar a nosotros mismos, resulta que necesitaríamos como 4 sueldos porque ahí andamos de malabaristas, de todólogos y resulta que no era rentable lo que creíamos que sí era rentable porque no asumimos realmente esos costos y lo que implica. Entonces, para ir cerrando un poco, obviamente, todos estos elementos tienen su profundidad, ¿no? Podríamos hablar horas sobre modelos de negocio, tipos de esquemas de estos emprendimientos. Podríamos también hablar mucho de las marcas, de la innovación, de la creatividad, pero en realidad todo se engloba en esos 3 elementos. Si tenemos un autoconocimiento, si hay una visión clara y todo eso lo materializamos en un modelo de negocio, recuerden que escalable, rentable y repetible, van a ver que vamos a estar fuera de esas estadísticas del fracaso, ¿no? Para mí, la fórmula de emprendimiento combina esa visión, esa autoconciencia y un modelo de negocio sólido. Y a mí me gustaría que ahorita, pues, no solo reflexionáramos sobre quiénes somos y por qué nos está llamando este mundo del emprendedurismo, sino también qué queremos lograr y cómo podemos crear un valor sostenible, primero para nosotros, luego para todos los involucrados en nuestros emprendimientos y luego, por supuesto, para la sociedad. Y bueno, dicho esto, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta del público, cómo logramos ser con la información, si va quedando todo claro y sobre todo, pues si tenemos aquí algunas personas que estén ya sea con la idea de emprender o que ya tengan algún emprendimiento. Vamos a qué, a ver. Bueno, por aquí Luis pregunta. Un gran reto de los emprendedores, incluyéndose, es soltar una base sólida de ingreso, o sea, dejar de ser empleado y migrar a la incertidumbre del emprendimiento. ¿Qué sugieres para hacer esta transición lo más suave posible, destinando el esfuerzo y el tiempo suficiente para que tu emprendimiento florezca? Yo creo, Luis, muchas gracias por tu pregunta, que es algo de lo que más se cuestionan, sobre todo pues los que empezamos por tener este tipo de empleos que llamamos ingresos fijos y demás, ¿no? Bueno, aquí mi sugerencia, Luis, pues sobre todo es de nuevo, primero empezar por el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando más tenemos miedo y cuando más tenemos esa resistencia, es probablemente porque no sintamos esa seguridad en nosotros mismos de la certidumbre que brinda cuando algo es claro. Cuando algo es claro y conciso, te va a dar mucho más tranquilidad y mucho más, sobre todo, la claridad de los siguientes pasos. Eso es lo primero. Lo segundo es que precisamente, gracias a tu pregunta, Luis, les voy a recomendar muy rápidamente una metodología y que creen otro libro. ¿Qué hay que hacer, Luis? Hay que llevar a la prueba lo más rápido posible a la realidad, probar lo antes posible tu idea de negocio, tu producto o servicio. Este autor último que tengo por acá se llama Eric Rice. Eric Rice popularizó una metodología que conocemos en el mundo del emprendedurismo como Lean Startup o emprendimiento ágil o fácil. Él es el cliché del emprendedor de Silicon Valley. Él empezó trabajando, así como dice Luis, ¿no? En un empleo formal y de repente dijo, bueno, ya tengo todos los elementos para yo ser un emprendedor, para hacerlo por mi cuenta y se aventuró a levantar capital, ya saben, toda la historia de Silicon Valley de un emprendedor y él cuando hizo esto, de hecho, algunos tal vez conocerán su emprendimiento porque es parecido a estos softwares como Second Life y todo este mundo del metaverso. Y él se dio cuenta que no era tan fácil como él creía.
Primero, pues precisamente ese plan de negocios del que hablábamos hace rato, se tardó muchísimo en estructurarlo, en presentarlo a los inversionistas y ya cuando por fin levantó el capital, puso así a todos los programadores a armar esta plataforma de IMBU. Se tardó, bueno, muchísimos meses más de los que él pensaba. Me parece que había planificado salir a los 18 meses, terminó saliendo a los 30 y tantos meses el software. Y cuando salió, ¿qué creen? Pues ya por fin la gente lo pudo probar, testear, como se dice, ¿no? Y le hicieron comentarios en la retroalimentación, en el feedback, que él se quería morir. Porque él, por ejemplo, asumió que la gente le iba a dar mucho valor a los avatars, a que los avatars estuvieran muy realistas, y resulta que la gente ni peló a los avatars y le decían cosas como, no, pero yo lo que quiero es chatear con él, no, pero yo quiero armar un chat en grupo, y él se quería morir porque decía, no inventes, armar un chat grupal era 10,000 veces más fácil que lo que nos tardamos modelando en 3 de estos avatars, ¿no? ¿A qué voy con todo esto y por qué les presento a Eric Rice y esta metodología de Lean Startup? Y tiene que ver con tu pregunta, Luis. Él popularizó este término de producto mínimo viable, el famoso MVP. Él lo que dijo fue, de cualquier cosa, de cualquier producto, cualquier servicio, primero diseña un producto mínimo viable que te permita, ¿qué? Probarlo lo antes posible en el mercado. ¿Qué es lo que pasa, Luis? ¿Por qué te da miedo dejar ese ingreso? Porque no has probado el producto, no sabes si va a ser rentable. Si tú tuvieras la claridad de que ese producto o servicio va a ser rentable, mañana sales, ¿no? Pero como no tienes esa claridad, ¿qué necesitas hacer? Un producto mínimo viable que te permita validar esas que ahora son hipótesis y que el mercado te diga, ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto a pagar, sí le veo un valor a lo que me estás mostrando. Y vamos a ver si Miss Conchita logró su cometido ahí en el quinto de primaria y nos acordamos aquí en la audiencia del método científico. Pues el Lean Startup está basado en el método científico. Si bien recuerdan ¿qué es esto? El método científico es diseñar un experimento que me permita validar o refutar una hipótesis, ¿no? Entonces, en los negocios, el producto mínimo viable se crea como un experimento para validar o refutar lo que tú te imaginas, como Eric Rice, que va a querer el mercado, pero que solamente hasta que alguien te dé esos 100 pesos reales y tú los tengas aquí, dices sí se hizo. Entonces, para Luis y para toda la audiencia, una respuesta un poco larga, pero sé que esto es algo que nos duele a muchos y que es importante. No se avienten a las grandes inversiones si no han validado. Incluso por acá, si tenemos grandes empresarios, me van a dar la razón de que incluso una empresa muy grande, el otro día escuchaba una entrevista con uno de los fundadores de Herdes, a la fecha siguen haciendo productos mínimos viables antes de poner una infraestructura para fabricar algo a nivel masivo. Por acá, Roberto Díaz dice, el why sería equivalente a hablar desde los beneficios, y el cómo y el qué serían equivalentes a hablar desde las características. Exactamente, Roberto. Cuando hablamos en esta metodología de Simon Sinek, del empieza con el por qué, el qué habla de las características, ¿no? Pesa tanto, etcétera. El cómo es, bueno, pues, ¿qué hace? No, pues te ayuda a bajar de peso, te ayuda a generar músculo, ese es el cómo, ¿no? Y el por qué es esa parte que, ya saben, como que cuando tienes esa sensación de que no sabes explicarlo, es porque ya entró ahí la parte de nuestro cerebro límbico que no funciona con palabras, sino con estas imágenes, con esta sensación de sí, quiero las 1000 canciones en mi bolsillo. Mau García dice, ¿cómo estimas tu sueldo cuando tu modelo es venta a demanda? Excelente pregunta, Mau. Bueno, hay varias fórmulas. Cuando uno estudia este tema del emprendedurismo y de los administración de empresas, una de las fórmulas más básicas es que si tú puedes, y sobre todo si esa demanda, contar todos los ingresos que recibiste en un año,
al menos el 10% del total de esos ingresos tiene que haber equivalido al sueldo del emprendedor. Esa es una fórmula clásica, Mau, y que aparte yo lo recomiendo, sobre todo si ya nos pasó, porque acuérdense, no se enojen, nada más háganse una palmadita de estoy aprendiendo, estoy creciendo. Si ya les pasó, ya llevan 2, 3 años sin asignarse un sueldo, ¿qué podrían hacer? Hacerles adeuda a su empresa. Me debes, empresa, el 10% de todo lo que ganamos el primero, segundo, tercer año que no me cobré un sueldo. Esa es la fórmula clásica, Mau. Y la otra, pues es por costeo, ¿no? Aquí nada más dice que el modelo es de venta-demanda, tendría que entender un poquito más cuál es el producto, pero acuérdense, sí hay que cobrarle a las galletitas el uso del horno. Entonces, la otra fórmula, Mau, es pues costearlo por proyecto. ¿Cuántas horas y cuánto te cobraría un profesional si te tuvieras que sustituir a ti? ¿Me explico? Si tú no lo hicieras y le tuvieras que pagar a alguien más para entregar eso, ese es tu sueldo, ¿no? Y eso solamente me refiero, Mau, a las partes como operativas, pero obviamente ya conforme vaya creciendo el negocio, pues simplemente te vas al mercado. Ojo, aquí con respecto a la pregunta de Mau, quiero aprovechar. No es lo mismo llevarte la parte de las ganancias como emprendedor que el sueldo. Ojo, ¿eh? El sueldo es parte de los costos, porque acuérdense que el día que ustedes se quieran ir a tomar unas vacaciones o a retirarse o a irse de nómadas digitales, no van a poder porque no van a tener el dinero para pagar el sustituto de ustedes mismos. Entonces, ojo, no mezclemos el margen de ganancia que se merece un emprendedor y sus socios con los costos asociados como el sueldo. Acá nos preguntan, ¿qué libro me recomiendas para empezar a conocer el mundo del emprendimiento? Bueno, como notarán, tengo muchas recomendaciones. Yo creo que ahí más bien depende muchísimo de tu modelo, o sea, en qué industria y demás, pero yo creo que definitivamente Michael Gerber con el mito del emprendedor sí les va a ampliar demasiado a todos ustedes esta parte de qué es emprender, cuáles son los tipos de emprendedores, los tipos de empresas, cuáles son las fórmulas más básicas y en segundo lugar, definitivamente los libros, y dije en plural, de Alexander Osterwalder, porque nos ayudan y son los que a la fecha siguen muy vigentes para atender modelos de negocio, propuestas de valor, cómo conocer mejor a tu segmento de mercado y demás. Luego dice César, si alguien ya emprendió sin tomar en cuenta todo esto, ¿es posible ajustarlo sobre la marcha? Excelente pregunta, César. Y sí, no solo es posible, es un deber. Recuerden, para que no caigamos en estas estadísticas del fracaso de los emprendimientos. ¿Cuál sería ahí mi sugerencia para César y para todas las personas que estén en la misma situación? Primero, ahora sí, respira y haz un autodiagnóstico. Lo primero que tienes que hacer, César, es parar y revisar lo que has estado haciendo, que si es rentable, si es rentable. Hay veces que simplemente por seguir con el status quo, con lo que ya estamos acostumbrados, no nos hemos ni dado cuenta que tal vez estábamos haciendo cosas que no son rentables. Lo primero que les recomiendo a quien ya tenga un camino andado es parar y hacer una auditoría de rentabilidad. Ya que vean si todos los productos o servicios son o no rentables, mi segunda recomendación es enfocarse, aunque les duela todo el corazón porque ese es el servicio que más aman y adoran y demás, paren, dejen de hacer ese servicio, enfóquense en los más rentables y ahora sí, aplicamos toda esta fórmula si es que quieren incluir nuevos servicios o productos o incluso hacer un emprendimiento paralelo, pero esa sería mi recomendación, César, para analiza, ve qué es rentable y simplifica lo que estás haciendo actualmente y definitivamente es posible ajustarlo en la marcha. Beatriz pregunta, ¿cómo puedo calcular el sueldo? Pues es un poco lo mismo de Mauricio, de uno mismo como emprendedores. Definitivamente, por favor, váyanse al mercado. O sea, váyanse a LinkedIn, vean diferentes ofertas de trabajo que estén relacionadas a lo que ustedes hacen y pues pónganse al nivel de mercado, ¿no? Acá, bueno, pues tenemos otros par de preguntas en cuanto al margen de ganancia mínimo que debe ganar su empresa para saber que va por buen camino. Bueno, pues igual que como vimos el 10% del sueldo del emprendedor,
también se recomienda, y eso es, ojo, esto es a nivel generalizado porque depende muchísimo de su industria y tal, pero se recomienda que esa rentabilidad jamás esté por abajo del 30%. ¿Por qué el 30%? Pues si bien está generalizado, pues porque de menos tenemos que estar garantizando índices como la inflación, tenemos que estar garantizando que estamos por encima de tener la posibilidad de hacer fondos para una crisis, etcétera. Entonces, el mínimo es el 30%. Yo sé que para algunos negocios, sobre todo, por ejemplo, en el retail, en el minoreo, es difícil a veces tener estos márgenes, pero eso es lo recomendable con base en esta pregunta y que sí que no sean menos del 30 y pues obviamente que estemos en competitividad, ¿no? O sea, también que no nos vayamos a un margen que nos haga dejar de ser competitivos en el precio. La diferencia principal entre autoempleo, negocio y empresa, definitivamente un autoempleo es como les decía, imagínense que ustedes son un agente inmobiliario o de seguros, es en el cual no puedes tener ayuda, pero no tienes otros empleados. Por eso se dice autoempleo, no hay una estructura, si bien pues reportas al SAT tus impuestos y todo, pero no tienes una estructura de recursos humanos y tal. El negocio, el mejor ejemplo, pues es una tienda, un restaurante y como les comentaba, pues la empresa es cuando ya tenemos toda esta infraestructura que implica desde finanzas, recursos humanos, esa sería la definición. Por acá dicen, ¿qué factores debo considerar al elegir el tipo de emprendimiento que quiero iniciar? Definitivamente, sobre todo, y el primero, tu estilo de vida. Que tu estilo de vida y tu personalidad sean congruentes con lo que va a implicar el día a día de ese emprendimiento. Con base en esta pregunta, no hay otra. El factor más importante para elegir el tipo de emprendimiento es que sea congruente contigo, con tu personalidad, con tu estilo de vida y después, pues sí se puede, con tus habilidades, ¿no? En donde hay que hacer este ejercicio. A nosotros también nos gusta mucho fomentar que ustedes ahora sí que hagan esta reflexión, esta meditación de en dónde es donde más valor puedes brindar, en dónde te sientes más cómodo, en dónde eres irrepetible, irreemplazable y ahí vas a encontrar los factores para decidir qué tipo de emprendimiento quieres, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser autoempleado en comparación con tener un negocio? Pues otra vez aquí hablamos, ahora sí que depende de tu estilo de vida. Un negocio, pues obviamente te va a implicar en probablemente que tengas que tener horarios más fijos, te va a restar flexibilidad en tu estilo de vida. En cambio, un autoempleo, pues tú vas a gestionar. Hay veces que dicen que los emprendedores no cambiamos de un jefe a tener 100 jefes, ¿no? Porque ahora tenemos al empleado y al cliente y al SAT y a todo mundo de jefes, ¿no? Entonces, en un negocio esas responsabilidades van a aumentar. Entonces, en desventajas y ventajas es más bien tú qué quieres. Para ti puede representar una ventaja o puede representar una desventaja esa flexibilidad. Entonces, yo diría que la mayor, más que desventaja, la característica es que vas a perder esa flexibilidad en un negocio o en una empresa. Bueno, vamos a ver una última pregunta por acá. Dice, ¿qué estrategias puedo implementar para delegar funciones y crecer de un negocio personal a una empresa estructurada? Me encanta esta pregunta porque yo creo que algo de lo que más padecemos, y no solo los emprendedores, también los que colaboramos en alguna empresa, es esta parte de saber delegar. Bueno, lo más importante para saber delegar es saber qué estás haciendo, ¿no? Necesitamos conocer de arriba abajo el proceso. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a todos, ya sea que seamos emprendedores o colaboradores de alguna empresa, es observarse. De hecho, algunos de mis clientes del coaching les paso una bitácora y les digo, nos vamos a observar por 15 días absolutamente todo lo que hacemos, todo. Vamos a revisar en qué invertí mi mañana, si hablé con el contador, absolutamente todo y con toda la honestidad. Esto no es examen, no es para evaluar nada, es para identificar qué está sujeto a ser delegable y qué no. Una vez que hacemos este ejercicio de tú qué es lo que estás haciendo o tu equipo también,
durante al menos 15 días y a veces que recomiendo, pero no siempre se puede, que sea hasta el mes. ¿Por qué? Porque a veces que me dicen, no, pero es que estos 15 días fueron atípicos, fueron un pico o fueron al contrario una temporada baja, ¿no? Bueno, un tiempo que ustedes puedan hacerlo, ¿qué van a hacer? Lo van a clasificar. Van a clasificar primero aquellas cosas que consideren que solo ustedes las quieren o las pueden realizar. Porque también como emprendedores tenemos todo el derecho de decir, pues mira, esto no es tan importante, pero me gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta llevar el Instagram de Dumbo, pues sí, es parte de lo que pues me debería de tocar como CEO, probablemente no, pero me gusta, ¿no? Entonces, primero que vamos a clasificar lo que tú quieres o puedes hacer o que solo tú puedes hacer de todas esas tareas y las vamos a poner en una sección, en una cubeta. Las demás vamos a ver cuáles podemos, ojo, porque aquí hablamos de delegar, pero también hay que ver cuáles podemos eliminar, simplificar o automatizar. Entonces vamos a revisar de esas tareas cuáles podemos hacer de una forma más sencilla, cuáles a veces pues la verdad son paja y las estábamos haciendo por costumbre y el resto esas las vamos a delegar. Vamos a delegar las que no pudimos ni eliminar, ni simplificar, ni automatizar y que necesito que alguien más las haga. ¿Cómo? Con un proceso, con un procedimiento y así empiezo a delegar esas funciones y definitivamente esto te va a permitir crecer de, como mencionas, de un negocio personal a una empresa estructurada. Y bueno, pues muchísimas gracias porque tuvimos muchas preguntas. Espero que sigan dejando acá en las redes sociales de Somos Grandes más preguntas, más comentarios, pero sobre todo espero haberles dejado un poco de mi experiencia, un poco de motivación y de inspiración, pues no solo para aprender de todas estas metodologías, sino para que revivan esa luz de los que ya están con algún emprendimiento como César, los que están aquí en el margen como Luis, que están decidiéndose por algún emprendimiento. Espero dejarles esa claridad y sobre todo esa inspiración, esa motivación que necesitan pues nuestras sociedades y sobre todo pues nuestro querido México, nuestro país, que tantas oportunidades nos brinda para llevar a cabo estos emprendimientos. Entonces, pues muchísimas gracias. Síganme como Lorena.Jordan en Instagram, en LinkedIn, en YouTube también y por supuesto todas las redes sociales de Somos Grandes. Espero que les haya sido útil esta mentoría. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.